Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Ya hemos visto la vida y milagros de Jorge Juan, perfectamente contada y resumida por José María Treviño. Yo les voy a hablar de una de esas actividades, de la primera, que fue un tanto extraña y quizá la más desconocida, que fue la medición del arco de un grado de meridiano en el Ecuador, para ver la forma que tenía la Tierra. Resulta que desde tiempos inmemoriales la gente tenía interés, tenía curiosidad por saber cómo era la Tierra. Es decir, estoy aquí, ¿cómo será esto? Bueno, Aristóteles y Pitágoras ya decían que era redonda, como una pelota flotando en el espacio. Había otros que decían que no, que era tierra plana, que no les extraño porque ahora sigue habiéndolos y hay que echarles de comer aparte. Al mismo tiempo aparecieron otros, como por ejemplo Eratóstenes, que pongo ahí, que fue capaz de calcular la circunferencia de la Tierra. Y en medidas de hoy le salieron 40.000 kilómetros aproximadamente, que es lo que era. Más tarde hubo otro sabio, que fue Posidonio, que llegó también a los mismos cálculos y al mismo resultado, pero después lo recalculó y no se sabe muy bien por qué, pero lo dejó en 30.000 kilómetros. O sea que le redujo la cuarta parte o un 25%. Y esos 30.000 kilómetros fueron los que adoptó Ptolomeo, el magnífico cartógrafo y geógrafo de principios de la era cristiana, que hizo una geografía que perduró en los siglos por aquello de los bárbaros y todo eso, y era lo que estaba en vigor en el siglo XV y principio del XVI. Yo digo que afortunadamente, porque si grandes navegantes como Colón o Magallanes llegan a saber que la Tierra era mucho más grande, a lo mejor se hubieran quedado en casa. Vayan ustedes a saber. La verdad es que Elcano, cuando regresó, que había salido con Magallanes, y con él vino algo que hizo un derrotero muy bueno, pues dijo, oigan, ese mar del sur, que parece que es pequeñito, es enorme, oiga, que es una jarta de agua, es inmenso, es el Océano Pacífico. Claro, era la cuarta parte del mundo que no se tenía en cuenta. Y entonces ya volvieron a considerar que aquello era mucho más grande y Ptolomeo pasó a la historia. Pero la gente seguía preguntando, bueno, ahora ya sabemos que es redonda, porque el Cano lo demostró dando la vuelta. Que ya es grande, vale, pero ¿cómo es? Los cristianos, la era nuestra, decían que la perfección de la creación es la esfera, es el sólido más puro que hay, por lo tanto la Tierra es esférica. Pero hay mucha gente que decía que de eso nada. Unos decían que era apepinada, así por los polos, alargada, como si fuera un limón o un balón de rugby. Otros decían que no, que era achatada por los polos, como una calabaza. Entre los que decían que era alargada por los polos estaba pues franceses como Descartes o Cartesius. Sí. Y también Cassini. Cassini, bueno, era una saga que fue director del Observatorio de París. Cassini llegó a hacer unas mediciones, pero tuvo algunos errores, y ellos dijeron que era, como un limón, alargado por los polos. Eran los cartesianos, franceses sobre todo. Mientras en Inglaterra estaba Newton, y Newton decía, por la fuerza centrífuga, la Tierra es achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador, lógicamente, y tal. Y por eso hay muchas cosas. Eran los newtonianos. Y ahí había discusiones entre los cartesianos y los newtonianos, que iban, en el siglo XVIII, iban más allá de lo puramente científico, entraban en lo personal y en los nacionalismos, algo que pasa ahora. O sea, que si los británicos decís que sí, que si los bretones esto, que si esto y esto, y estaban discutiendo continuamente. Entonces, a Godin, que era de la Academia Francesa, se le ocurrió decirle a Luis XIV, que era su rey, vamos a medirlo de una vez, vamos a ver, ahí salir de dudas. Nos vamos a medir la longitud de un grado de arco de meridiano. Vamos al Ecuador, en Perú, 1. Otra comisión que vaya cerca del polo. Claro, cerca del polo no fueron, se quedaron en Laponia porque en el polo hace mucho frío y es incómodo. Y les pareció muy bien, bueno, y comparamos los resultados y a ver qué pasa. Había que recordar, como dije antes, que Cassini ya había medido cerca de París, por ahí en 45 grados latitud norte, por ahí ya había tenido sus mediciones. Vale. Y dijeron, bueno, pues muy bien, pues vamos a hacerlo. Entonces, como el sitio elegido fue Perú, porque el Ecuador pasa por allí, por cerca de Quito. Ahora me dirán, bueno, ese es Ecuador, que no es Perú. Sí, pero antes era el virreinato de Perú, antes era todo junto. Y eso, como era un terreno conocido, era de España. En España estaba un Borbón, Felipe V, Francia otro Borbón, Luis XIV, buen rollito, la misma familia. Pues pedimos permiso, vamos allá y adiós, sin problemas.
Pues muy bien, y fue lo que hicieron. Hombre, podían haber escogido un sitio más cercano, África, que está más cerca, en vez de irse allá lejos. O podían ir a coger un sitio más exótico, como Indonesia, porque el Ecuador pasa por ahí. Pero estaban sin explorar. Podía ser incómodo, y a lo mejor los caníbales se comían a los científicos y suponía un sobrecoste en la expedición. Entonces, pues nada, pidieron permiso para ir a Perú. El superministro Patiño le pareció muy bien aquello y se lo dijo a Felipe V. Además le dijo, oye, además es conveniente que vayan 2 científicos españoles pues para compensar la cosa y tal. Y fue lo que hicieron. Pero Patiño debía andar un poco flojo de científicos porque escogió 2 chavales, 2 guardiamarinas. Uno era Jorge Juan, 20 años, 21 años tenía entonces, y el otro Ulloa, 18 años. Estos eran duchos teóricamente en astronomía, matemáticas y otras muchas cosas, que era lo que pedían, pero de práctica ninguna, porque eran guardiamarinas prácticamente. Y fueron ascendidos a tenientes de navío, saltándose alférez de fragata, alférez de navío y teniente de fragata, o sea que fueron sublimados para ponerlos a la altura de los otros. Y bueno, bien, se organizaron las comisiones. Francia, unos 22 hombres. Entre ellos, en principio, 9 científicos. Sobre todo iba Godin, que era el jefe, Lacondemine, que era el segundo de a bordo, Bouguer, iban otros. También llevaban unos cuantos esclavos, llevaban unos cuantos criados y demás. Los 2 españoles, y a Laponia iba otro científico, Maupertuis, con su equipo. Bueno, pues allá se fueron. Los franceses y españoles salieron de sus casas en 1735. Llegaron a Cartagena de Indias, en Colombia, entre mediados y en la segunda parte del año 1735. Después se fueron a Portobelo, pasaron el Istmo, Panamá, Guayaquil, y de Guayaquil subieron a Quito. A Quito llegaron en junio de 1736, un año de viaje. Bueno, en ese año estuvieron midiendo cosas, levantando planos, etcétera. O sea, no perdieron el tiempo, pero en fin, tardaron un año. Muy bien, y aquí ya se vio que aquella expedición y aquella misión científica de los franceses no estaba muy bien pensada, más bien una chapuza, porque no estaban de acuerdo, no sabían cómo hacerlo, y no se habían puesto de acuerdo. Decían, entre ellos discutieron mucho si hacerlo en medición del Ecuador, del meridiano, del Ecuador y del meridiano. Había 2 que eran Condamine y Bouguer, que decían que lo mejor era hacerlo en la planicie litoral, y Godin, que era el jefe, que era el que mandaba más, dijo que se hiciera en las montañas. Y salió la alternativa de Godin, hacerlo en la montaña, a 3.000 metros de altura, que decía que estaba más despejado, y hacerlo sobre el meridiano. Él era el jefe, para eso mandaba más, terco como una mula, y aquello salió así. Pero creó ya muy mala madre en la comisión, porque entonces hubo discusiones todo el tiempo. Su liderazgo quedó muy tocado, mucho. Y además, entre los científicos franceses, a veces había 2 grupos y no se hablaban entre ellos, y a veces dentro del mismo grupo tampoco se hablaban, cada uno iba por su lado. Lo cual, en una comisión que duró casi 10 años, pues debe ser maravilloso, como comprenderá. Pero eso fue lo que pasó. Bueno, ¿en qué consistía esto? Bueno, pues ir ahí a Perú y fijar un arco de meridiano, más o menos grande, medirlo, longitud. Lo que usaban, bueno, ahora les cuento, medirlo en longitud. Después calcular geográficamente las latitudes y medirlo en grados también. Hacer unos cálculos correspondientes. Después, esos cálculos compararlos con lo que tenían en Laponia. Al mismo tiempo aprovechaban para calcular el radio de la Tierra. Y después esperar a ver Laponia qué hacía o qué pasaba y vamos a comparar. Ellos estaban convencidos que le iba a salir como un limón. Bien, y se fueron a las montañas. 3.000 metros de altura, las pasaron negras. Las pasaron negras porque se tuvieron que ver con caimanes, víboras, escorpiones, a veces manadas de monos que hacían un ruido enorme, decían. Después, a veces había unas nieblas enormes, decía, está despejado, siempre hay niebla. Estaban días y días sin poder trabajar. Frío, calor, la gente de allí desconfianza, precipicios, algunos se cayó por algún precipicio, tuvieron problemas con la gente, sin hablarse entre ellos, a veces viviendo en tiendas de campaña, debió de ser maravilloso. Por otra parte, el método era experimental. Ya lo habían hecho en Francia, pero
no, en fin, tenían que ir improvisando y tenían que ir discutiendo cuando discutían o cuando se hablaban a ver cómo hacerlo porque, en fin, era algo innovador dentro de lo que cabe. Y, por otra parte, la fiabilidad de los instrumentos dejaba bastante que desear. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII y, de hecho, algunos instrumentos se les estropearon por el camino y tuvieron que hacer otros al llegar a América. Pero bueno, se fueron para allá, subieron a Quito, que era lo que había dicho Godin, a las 3.000 metros de altura, y al nordeste de Quito, en Yaruqui, fue donde empezaron a trabajar. Ahí trazaron una línea base, fue una raya en el suelo. Las medidas que usaba era la toesa que pongo ahí, que era una barra que había yo de Francia, pero yo voy a hablar en metros para no complicarnos y así nos entendemos. Entonces, hicieron una zanja de 50 centímetros de ancho, y toesa, hicieron una zanja, desbrozando y haciendo lo que fuera, de unos 12.605,5 metros, 12 kilómetros y pico. Toma raya. Esa fue una línea para empezar los cálculos. E hicieron otra abajo, en Cuenca, que era la línea de comprobación final, que también hicieron otra raya y después, por procedimientos topográficos y por cálculos trigonométricos, tenían que coincidir los cálculos con esa raya, que les salió, afortunadamente. Y eso era lo que hacían. Eso lo hicieron entre octubre y el 8 de octubre y el 5 de noviembre de 1736, la de arriba. Luego hicieron la de abajo y luego empezaron los procedimientos topográficos. No voy a entrar en cálculos matemáticos, les doy una idea general, porque la matemática es complicadísima. Esa es la línea base de 12 kilómetros. Se fueron a un pico lejano, pusieron teodolitos, cosas de estas, y midieron los ángulos. Con los ángulos, trigonometría, calcularon los otros lados del triángulo. Cogieron el otro lado del triángulo, nueva base, otro pico, otras mediciones, otros ángulos, otra base, hasta llegar a Cuenca. 32 triangulaciones, aparte de alguna más adicional. 2 años, de agosto de 1737 a julio de 1739, midiendo eso. Esa que era el meridiano, que como ven no era un meridiano, no era una raya, era una quebrada, porque era la parte occidental, una quebrada. Esa quebrada después, por procedimientos trigonométricos, geométricos, astronómicos y demás, la fueron convirtiendo en una raya vertical norte-sur. Y después calcularon perfectamente las latitudes de los dos, por procedimientos astronómicos, las latitudes de los extremos norte y sur. Estas triangulaciones, que fueron poco 350, pero fueron casi 380 kilómetros, pues tardaron 2 años, de agosto del 37 a julio del 39. Bien, esta fue las triangulaciones. Y ahora era la fase esta que digo yo, de ponerlo derecho y calcular que se fue solapando. Mientras se terminaban las triangulaciones por abajo, otros empezaban con las medidas con los estantes y con procedimientos astronómicos, las latitudes del norte y luego la latitud del sur, 1738 a 1740. Pero aquí ocurrieron 2 cosas terribles. La primera, que cuando ya había hecho muchas mediciones astronómicas, porque la parte topográfica había salido clavada, pues se dieron cuenta de que uno de los instrumentos estaba metiendo unos errores sistemáticos. Vieron que tenía unas vibraciones, era muy alto, tenía imperfecciones y no les coincidían los cálculos. Decidieron repetirlos. Terrible. Porque además les llegó otra noticia que les sentó como un jarro de agua fría. Y es que Maupertuis, el que había estado en Laponia, allá con Papá Noel y los renos, ya había terminado sus cálculos. Y ya sabía los cálculos y sabía el resultado, porque él había hecho sus cálculos topográficos y astronómicos, los habían comparado con aquellos que les dije que habían levantado en París Cassini antes, y ya sabían que la Tierra era achatada por los polos, porque el radio en la Laponia era un poco más pequeño que el radio en París, que era lo que, en contra de lo que decían los cartesianos, era lo que decían los newtonianos, pero era lo que había. Y entonces le dijeron a los que estaban allá en el Ecuador, así que como ya sabemos el resultado, ya sabemos que la Tierra es achatada por los polos, podéis hacer las maletas y veniros para casa. Adiós, muy buenas. Pero científicos, al fin y al cabo, decidieron seguir sus trabajos. Dije, ya hemos estado aquí, la tira de tiempo, vamos a acabar. Y entonces Godin y Bouguer, sin hablarse la mayor parte del tiempo, porque ya entonces no se podían ver,
terminaron en 1743, cada uno por su lado, y se fueron cada uno por su lado para Francia. Y en mayo de 1744, Godin terminó los suyos trabajando con Jorge Juan y con Ulloa. Por supuesto, los resultados que le salieron fueron los que ya sabían. O sea que, al fin y al cabo, lo único que calcularon exactamente el radio de la Tierra en el Ecuador, pero ya sabía que la Tierra era achatada por los polos. El radio que salió en la Tierra, en el Ecuador, bueno, ahí pongo metros, pero son kilómetros, en el Ecuador era 6.378,388 kilómetros, no metros, que me he equivocado. En la Laponia era 6.356,515. Era un poco más grande en el Ecuador que en la Laponia, o sea que, efectivamente, lo que ya sabía, nada nuevo. Llamo la atención, de todas formas, para que vean ustedes que la diferencia de radios entre el Ecuador y la Laponia era de 21,873 kilómetros, no llegaba a 22, que viene a ser como la distancia que hay por carretera de aquí a Móstoles, o sea que tampoco es que fuera una diferencia enorme, pero era lo que salía. Y ese fue el resultado final, y eso fue el final de la batalla. ¿Cómo fue esta expedición? ¿Cómo fue calificada para los franceses? Pues la medición del arco del Ecuador fue calificada para ellos como inútil y un fracaso. Fracaso científico, fracaso económico y fracaso humano. Fracaso científico porque cuando ellos iban por la mitad, los de la Laponia habían terminado y ya sabían el resultado. Además, el resultado que les salió era el que no querían, porque ellos sí querían ir allá a medir y demostrar que era alargada por los polos. Pues no, les salió que era achatada. O sea que peor me lo pone. Y además fue un fracaso económico, de eso no hice referencia. Pero es que al principio empezaron a gastar dinero, Godin gastó dinero con mucha alegría, los otros también, aquello se fue prolongando, fueron pidiendo a Lima, presentando cartas de crédito, pidiendo créditos, rascándose el bolsillo, y para regresar a casa tuvieron que vender los instrumentos científicos para coger el billete de vuelta. Y fue un fracaso humano porque en toda la expedición, ya desde el principio, hubo entre ellos inquina. No se podían ver, no se hablaban a veces, lo cual fue terrible. Y además, es más, bueno, cuando llegaron a Francia, la Condamine y Bouguer estuvieron discutiendo toda la vida de sus cálculos, todo, hasta que Bouguer se murió. Claro, en cuanto uno de los que discuten desapareció la discusión. En cuanto a Godin, a este lo echaron de la Academia Francesa. Ale, fuera, por terco y demás. Y se tuvo que ir a Lima a dar clase para tener dinero y volver a casa. Luego volvió a casa, luego lo llevó Jorge Juan a la Escuela de Guardiamarinas y demás. Luego dicen que la Academia Francesa le restituyó en su puesto con todos los honores. Pero yo he visto en las celebraciones que hace Francia de esto y no aparece Godin, que era el jefe de la comisión. Y aquí tienen un ejemplo, que esta es mi especialidad en la filatelia. Cuando hicieron el 250 aniversario de la medida del arco de meridiano, emitieron sellos y hicieron sobres especiales. ¿Y a quién pusieron? En el Ecuador, a Condamine. No aparece Godin, que era el jefe, y el otro, que era el que estaba en Laponia. O sea que en aquel estaba defenestrado. Y esto estoy hablando de ahora. O sea que, aunque le devolvieran los honores, ahí lo ignoran. En fin, en cuanto a los españoles, pues bueno, fue un éxito. Hay que decir que cuando los españoles regresaron, pues había un poco de indiferencia. Y me dice, aquí vienen unos tíos que vienen de medir el arco de meridiano en el Ecuador. ¿El qué es eso? ¿Y eso qué es? Claro, yo me imagino. Claro, están locos estos tíos. Pero bueno, estaba el marqués de la Ensenada, que eran tíos despiertos, espabilados, se dio cuenta. Además, cuando llegaron los dos, alcanzaron una fama, tanto Jorge Juan como Ulloa, una fama enorme. No puedo entrar en detalles, pero cuando presentó en París Jorge Juan sus cálculos, luego le dijeron que eran los más exactos de todos. Lo nombraron académico de varias cosas, a Ulloa también, y Marqués de la Ensenada los puso en valor y los utilizó, y ya nos ha contado el almirante Treviño lo que hicieron. Aquello supuso la incorporación de España a la ciencia moderna. Aquello supuso la entrada en España a borbotones de la Ilustración, una cosa que aquí no resistíamos y que ya se estaba colando por los resquicios de todos los demás países. Y fue, desde luego, un gran estímulo
para muchos españoles, chavales jóvenes que tenían intereses y vieron, hombre, estos se han hecho famosos y tal, oye, pues mira, y dio resultado, porque en el siglo XVIII hemos tenido gente francamente buena en diferentes campos. Además trajeron muchos datos, mucha información, no solamente de esto, sino también de botánica, de cartografía, de planos de ciudades, de costumbre de la gente, cuestiones políticas. Luego escribieron libros, como dijo José María, etcétera, etcétera. O sea que aquello supuso ya a corto plazo para España un gran avance en astronomía, en hidrografía, en cartografía, en la física moderna, en construcción de barcos, en todas estas cosas. Y todo fue gracias a esta comisión. Y hay que tener en cuenta que fue Jorge Juan el que introdujo el cálculo infinitesimal en España. Señoras y señores, gracias por la atención prestada.